Muy buenas noches a todas, más bien al contrario, gracias por permitirnos estar aquí, por compartir, por atender este llamado de parte del Señor a poder escuchar su palabra. Y bueno, gracias a Dios, hoy ya estamos terminando este tema. Ha sido un tiempo muy bonito, de mucho aprendizaje. Dios también ha estado hablando mucho en mi vida. Créame que Dios está usando este tema para estarme hablando, ¿verdad? Antes de poderlo compartir. Así que eh, hoy vamos a estar hablando solamente conclusiones, ¿verdad? De las diferentes temáticas que estuvimos viendo durante este mes, ¿verdad? Dentro de lo que es la serie de la identidad, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Y poder, pues, escuchar a algunas de ustedes cómo lo aplicaron a su vida o cómo lo o cómo Dios les habló a su vida, porque sobre todas las cosas ese es mi anhelo, ¿verdad? Que Dios haya podido hablar a su vida y que esta palabra traiga transformación y cambio, ¿verdad? Yo sé que vivir conforme a su palabra es un gran reto, vivir conforme a su voluntad, de verdad que es día a día, es a diario, estamos hablando de vida y como hemos venido platicando, debemos de irnos renovando cada día en el Señor, esforzándonos en este proceso de poder vivir en esa identidad de Cristo como hijos de Dios en medio de toda circunstancia, en medio de que estamos en un mundo pecador y cómo podemos sobrellevar esto, ¿verdad? Entonces, eh, precisamente cuando nosotros, si usted recuerda y si estuvo en las clases anteriores y si no las ha visto, pues yo le invito pues que las pueda ver, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología que ahora podemos volver a retroalimentar eh, o volver a estudiar este tema a través de lo que son las grabaciones. Y estuvimos hablando desde el inicio de la autoimagen y lo importante, ¿verdad? Que es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y creo que es de suma importancia poder trabajar para ser la persona que Dios quiere que seamos. Debemos de trabajarlo. Si usted recuerda, estuvimos hablando de cuatro pilares que generalmente se manejan dentro de la psicología, pero a mí me parecía bien que realmente, pues la psicología al final es solo, en medio de todo, es una herramienta para darnos cuenta, ¿verdad?, cómo funciona el ser humano. Pero, pero cuando nosotros vamos a la Biblia en sí, esto ya todo está establecido y todo nos da indicaciones claras, dirección clara de cómo funciona eh, nuestra autoestima, ¿verdad? Cómo debemos de vernos. Y precisamente quiero recalcar estos cuatro puntos. Es muy importante que usted tenga y que yo tengamos un concepto correcto de nosotros mismos, entendiendo bien cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, enfocándome en esas fortalezas que el Señor abre en su palabra, ¿verdad? Todos esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas partes positivas de ese temperamento que usted tiene, de su personalidad, que usted pueda enfocarse en esas partes positivas que usted sabe que son sus fortalezas y que ese es muy difícil que usted se doblegue ante la vida. Todos tenemos partes negativas, cometemos errores, pero lo importante es que nosotros aprendamos a sobrellevar con la ayuda del Señor esas debilidades y a poder aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. El aceptando nuestra realidad nos va a ayudar a poder trabajar esas debilidades, a no sentirnos mal por lo débil que somos, por los errores que cometemos. A veces no solamente son errores, son horrores, ¿verdad? Pero Dios nos manda a poder hacerlo todo en la fuerza de Él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, yo quiero que usted no se sienta avergonzada de sí misma, de quién es, cómo es, por qué es. eh, y no solamente ese autoconcepto de su personalidad, sino también de su imagen, ¿verdad? No importa su altura, su color de piel, de toda esa parte Dios la hizo perfecta y yo quiero que usted pueda vivir en esa aceptación, sintiéndose bien consigo misma, amando a lo que Dios hizo en usted y lo que
usted. Recuerde que somos únicos, usted es única, es preciosa, no hay otra persona como usted y Dios lo hizo con propósito. El problema es que cuando no vivimos con propósito, nos vivimos martirizando en ese concepto equivocado que tenemos. Entonces, recordemos que el hecho del poder compararnos al final daña nuestra autoestima, esa autoimagen, ¿verdad? Lo importante que es que usted acepte y dé gracias por quien es, ¿verdad? Que usted no tenga envidia, porque aunque pareciera de manera sutil, muchas veces la envidia viene y nos ataca nuestro corazón, ¿verdad? Pero yo quiero concluir que usted pueda darse cuenta de lo bello que hizo Dios, que su persona misma es bella y es estimada por Dios y que es incomparable su persona. Así que debe de darle mucha gratitud a Dios por quien es y de Dios va a usar. Con mucha seguridad le puedo decir que Dios va a usar su vida tal cual es. No hay error en su vida, no hay ningún margen de error. Así que si Dios la acepta y la ama, ¿cuánto más nosotros no debemos de amarnos y aceptarnos? Importantísimo es que nosotros podamos conocer lo positivo de cada uno de nosotros, ese es el autorrefuerzo, y decirlo, sí, lo hice bien, como lo decía la vez pasada. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces no podemos aceptarnos nuestros errores, nuestros fracasos y volvernos a levantar, el poder tener ese sentido de resiliencia, ¿verdad? Que ahora sí es un concepto bastante escuchado, pero realmente vivirlo implica, en sentido espiritual, tiene mucho más peso y la Biblia lo habla constantemente. Entonces, yo quiero que usted pueda reconocer lo bueno que usted ha hecho, que es madre, que es esposa, que es mujer, que lo ha podido, y este día ha podido sobrepasar muchas cosas, es porque Dios ha estado con usted, ¿verdad? Y aquellas que considere que no las supo sobrepasar, eh, viva para las que sí ha podido. Y recuerde, el hecho tan importante de creer en nosotras mismas, si Dios mismo ha creído. Imagínese esto, Dios mismo ha creído en nosotros, que nos ha dado su reino. ¿Cuánto más nosotros no debemos de creer en nosotros mismos? Y debemos de buscar a nutrir esas capacidades, las habilidades, los dones, los talentos, desarróllese. Eh, lo que le gusta hacer, lo que usted sabe hacer, ponga su esfuerzo ahí, ponga su inteligencia, ponga su sabiduría ahí. Y yo sé que con esto usted se va a sentir muy bien y se va a sentir realizada. Entonces, podemos entender que ese es parte de ese trabajo de, para ser la persona que Dios quiere que yo sea. Si no trabajamos esto, entonces siempre nos vamos a sentir fracasados, siempre nos vamos a sentir incapaces, siempre nos vamos a sentir que no valemos. Entonces, completamente debemos de anular este pensamiento y anular esto de nosotros. También estuvimos hablando de vivir entonces en la verdad bíblica, porque sí, podemos trabajar, ¿verdad? Para ser la persona que Dios quiere que yo sea, pero recordemos que para yo poder ser esa persona que Dios quiere que yo sea, debo de vivir en esa verdad, entender la verdad de Dios para mí. Y en primer lugar, que lo que tengo que hacer yo es rechazar totalmente el engaño de Satanás, la mentira de Satanás, conceptos que Satanás ha venido y ha puesto etiquetas sobre nuestra vida, eh, y que están ahí y nosotros no las creemos porque lo han dicho los demás, porque lo dicen la familia, porque lo dicen los hijos, porque lo dicen el esposo, porque me lo dice la sociedad, pero nunca, lastimosamente, el ser humano escucha realmente lo que es verdad para mí, que es lo que dice la Biblia, o simplemente lo ignoramos. Entonces, por favor, viva lo que dice Dios de usted. Viva en la verdad bíblica. Llénese de la palabra de Dios. Renueve sus pensamientos y concepto de usted mismo en Cristo Jesús. Esto es vivir en la verdad. Recuerde que usted va a dar a otros lo que tiene en su corazón. Si usted
tiene un concepto equivocado de sí mismo, si usted ha tenido rechazo, si usted tiene desprecio, si usted tiene abandono, si usted tiene odio, si usted tiene rencor, si usted tiene amargura, todo eso es lo que brota de nosotros y eso es lo que damos. Entonces, obviamente es parte de no poder vivir en esa identidad de Cristo cuando no nos llenamos de Dios y su palabra. Solo la palabra de Dios trae cambios a mi vida. Solo Dios, en la palabra de Dios, puede crear nuevos conceptos de mí mismo. Él tiene ese poder. Entonces necesitamos poder leer la palabra, pensar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, sentirla, creerla. Todos estos aspectos es de manera íntegra poder vivir la palabra de Dios en nosotros. Cuando yo digo piénsela es meditar la palabra. La palabra de Dios se medita. La palabra de Dios es la única manera de poder alimentarse verdaderamente, donde traiga y genere cambios realmente completos en nuestra manera de pensar para que nuestra vieja manera de vivir realmente sea derribada. Y solo la palabra de Dios recuerde que es el que sana las heridas, sane sus heridas, supere el pasado. Entonces es necesario para poder vivir en la verdad, porque si nosotros estamos aferrados a las heridas y al pasado que ha estado dañando nuestra imagen, eso va a marcar también nuestro futuro, va a marcar también nuestra manera de ser, nuestro concepto, nuestras ideas y también nuestra personalidad, nuestro carácter mismo se ve afectado y no puede reflejar el carácter de Cristo, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando usted tiene el conocimiento pleno de Dios, de identidad de Dios en su vida, sucede que usted tiene paz consigo misma, vive en el propósito de Dios, se siente plena consigo misma, se siente amada, se siente recibida, se siente que Dios realmente está obrando en su vida. Entonces, qué importante es que usted y yo vivamos en esa verdad, que practiquemos esa verdad, que hablemos esa verdad, que sí, lo que dice su palabra sea lo único que salga de nuestra boca, aunque nos equivoquemos. Tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que necesitamos renovarnos en Cristo Jesús. Seamos firmes en los cambios que hemos decidido. Esto es muy importante. Renovación, siendo firme, porque nosotros podemos decidir, ah, sí, yo voy a vivir ahora por la verdad, yo decido tener un nuevo concepto dentro de mí, pero si yo no me mantengo firme en esos cambios y en ese compromiso o en esa decisión que yo he tomado de hacer cambios en mi vida, no voy a poder experimentar esa renovación en Cristo Jesús, en mi identidad. Recuerde que no debemos de ser esclavos del pecado, según lo que estuvimos hablando en Romanos capítulo 6, versículo del 6 a 7. No somos esclavos de eso. Recordemos que la palabra de Dios implica que la esclavitud habla de que la carne está viciada al pecado. Nosotros no debemos de identificarnos con la esclavitud de nuestra alma, con el pecado. Algo importante que nosotros tenemos que hacer es identificar lo que está esclavizando nuestra alma. Si nosotros no tenemos la capacidad de identificar aquellas áreas que están atando nuestra vida, entonces vamos a seguir atadas a ellas. Usted revelación, dirección al Espíritu Santo, incluso la voz de alguien que tiene madurez, de un líder, de alguien que disipula y le puede decir, esa parte, Dios quiere cambiarla en tu vida. Es importante poner atención a este tipo de voz y decirle, sí, Señor, yo renuncio, yo despojo a todas estas cosas hasta que usted pueda experimentar realmente que haya cambio en su vida. Todos los días de esto, todos los días hasta que usted realmente sienta que eso está dando su vida. Es una lucha constante. Nuestra vida, Dios nos dice que está libre en Cristo Jesús, que Cristo ya murió en la cruz, que ya hizo su obra redentora, ya no es en nuestro poder ni en nuestra fuerza, sino en el poder de su Espíritu Santo, para vivir en esa libertad, para vivir como hijo de Dios, en esa identidad de Cristo. Y una cosa importantísima es que nosotros tenemos que ser honestos, honestas con nosotras mismas.
porque esa honestidad va a permitir que nosotros eh, nos desnudemos delante de Dios, nos descubramos y podamos hacer cambios. Recuerde que si nosotros no somos honestos, nos engañamos a nosotros mismos. Recuerde que estuvimos hablando en Primera de Juan, ¿verdad? 1:9, que si nosotros, creo que cambié el versículo, pero es en Primera de Juan también habla, ¿verdad? De que tenemos, que no nos debemos de engañar a nosotros mismos. Ahorita se me escapó el versículo, la cita bíblica, pero habla claramente que nosotros no debemos mismos debemos de poder hablar con honestidad nuestro pecado para poder ser libres. No permita que las excusas y las justificaciones le quiten la bendición. No nos excusemos. No use las excusas para evadir su responsabilidad del cambio. Esto es demasiado importante. Si yo uso la excusa y la justificación para evadir lo malo que estoy haciendo, eh, es difícil ver cambios. Eh, y como le digo, es parte de nuestra honestidad. Si nosotros nos aferramos a las excusas, muy difícil vamos a tener libertad. Yo se lo digo esto por mí misma y se lo digo también porque tengo muchos años de trabajar con la gente y es una de las cosas más difíciles que el ser humano quiere dejar a un lado, que son las excusas. Siempre va a haber excusas para no haber cambios. Siempre usted va a tener excusas para no hacer, eh, para tomar decisiones. Siempre va a tener excusas para no mejorar. Siempre va a tener excusas. Siempre vamos a tener excusas y créame que muchas de esas personas vamos a encontrar muy ideales y muy eh, exactas ante nuestra situación, pero si nosotros nos dedicamos a excusar y a excusarnos en otra gente, en las circunstancias, en las situaciones, en el dinero, en mi persona, en que soy yo así, nunca vamos a poder hacer cambios, esos cambios verdaderos que Dios quiere hacer en su vida. Entonces concluimos que tenemos que hacer esos cambios y dejar a un lado las excusas para poder ver las manos de Dios. Y recuerde, por favor, confiemos en el proceso de Dios para cada uno de nosotros. Vencer en las pruebas y en las adversidades es parte de nuestro crecimiento y madurez en Cristo. Si las cosas no pasan como quisiera usted verlas, no significa que Dios no está interesado en usted, que Él no lo ama o que Él no tiene cuidado de usted. Usted es hijo, es hija, independientemente de las situaciones que pasen. Recuerde que estamos en un mundo pecador, somos pecadores. Hasta que vayamos al cielo vamos a poder ver a plenitud y en totalidad lo que realmente implica y significa ser hijo de Dios. Pero mientras estemos aquí tenemos que luchar hasta el final, creyéndole, teniendo fe y confianza plena y total de la promesa de Dios para su vida. Dios es el que está haciendo en usted alguien fuerte, resistente, y lo está preparando para cumplir en usted. Así que mantengámonos firmes en la fe hasta vencer, vencer y vencer hasta ver cumplir la promesa de Dios en su vida. Entonces, toda esa que yo quise expresar durante este tiempo, durante este mes de agosto, era para hacerle ver que usted es hijo de Dios y que realmente el poder tener y vivir en esa identidad, tenemos que limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, una vez más, seguir creciendo en el Señor, seguir madurando y confiando y dejar que Dios moldee nuestra vida completamente y totalmente. Y así seremos testimonio para bendición de todas las naciones, de su familia, de su ciudad, de su casa. Al final, el propósito de todo esto es que muchos conozcan a Cristo a través de su vida, que muchos conozcan que Dios es un Dios real y que transforma y que cambia vidas y que usted puede vivir pleno y feliz esa vida en abundante como la ha prometido y como la que dijo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra y lo que dice su palabra, ¿verdad? Entonces, yo quería hacer esa pequeña conclusión. Voy a dejar aquí de compartir la pantalla y me gustaría que si tienen algunas preguntas, excelente,
Pero también me gustaría escuchar cómo aplica esto a su vida, qué es lo que Dios le ha hablado, porque son varios puntos que hemos estado hablando en a través de esta palabra. Y algo importante que yo quiero mencionarle es cómo usted lo aplica a su vida. Eh, Porque a veces generalmente cuando hacemos este tipo de comentarios salen en situaciones de otras personas, pero olvidémonos de otro, esta palabra es para usted y para mí, ¿verdad? Y como le digo, yo no hablo esto si Dios no me lo hubiera hablado, ni lo hubiera puesto en mi corazón, ni lo estuviera trabajando en mi vida también. Entonces, yo también estoy creyéndole a Dios a pesar de todas las circunstancias. No todo es color de rosa, no todo está bien. Hay diferentes circunstancias. Hoy mismo nos pasó una situación con mi esposo y decimos, bueno, Señor, aquí es de volverte a creer, no estoy entendiendo lo que está pasando, nos sentimos solos, nos sentimos que nadie está con nosotros, pero yo debo de creerle al Señor porque a eso Dios me manda, a creerle a pesar de, porque Él sigue siendo Dios y mi deber es creerle al Señor como hija que soy, que Él va a dar la salida y que Él me ama y él tiene cuidado de mí. Entonces, yo quiero también escucharle a usted cómo ha aplicado esto a su vida, cómo Dios le ha hablado y que usted lo pueda comentar, ¿verdad? Y como le mencionaba, si tiene algunas preguntas, poderlo, poderlo hacer.